¿Para qué? Ya. Hola. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo está su examen? ¿Está Ernesto? Sí, doctor, estoy presente. ¿Qué tal ha estado su examen, Ernesto? Bien, doctor. ¿No ha habido mayor problema? Lo único que fue que algunas personas mandaron, digamos, el examen en el envío, les aparece la hora que fue las 10:25, pero les ¿Ya? aparece atrasado. Pues lo habrán enviado unos 10, 5 segundos tarde, pero ahí está pues registrado. Ya. Ya, pero pues que va a salir bien. Yo no he visto todavía los resultados, recién voy a verlos. Esta semana les debo estar pasando sus notas Sí, doctor. del primer y segundo examen, ¿ya?
Bueno, entonces vamos a continuar con las clases. Lo que viene a continuación es moléculas de adhesión celular. Las moléculas de adhesión celular son básicamente, para referirme, les voy a dar el mensaje, no son otra cosa que son moléculas, glicoproteínas, que están expresadas en la superficie, o sea, en la membrana de las células del sistema inmunitario y en la membrana de células de otros órganos como los endotelios vasculares o de órganos a donde van a ir esas células. Hola, dígame. Hola, doctor Huasqui, ¿cómo está? Buenos días. Dígame, estoy en clases. Disculpe, doctor, ¿está haciendo consultas de manera presencial o todavía virtual? ¿Para qué desea? Es reumatología. ¿Quiere una consulta particular? Sí, doctor. Ya justo la ha tratado usted a mi mamá. La última vez fue de manera virtual, pero me dice si ahora puede ser de manera presencial. Entonces, moléculas de adhesión se refiere a eso, son moléculas que le permiten adherirse a las células del sistema inmunitario allí donde ellos vayan a ir, ¿ya? Sea piel, sea pulmón, sea hígado, sea los tejidos de depósito, periféricos, ganglio, vaso, mucosa. Allí donde vayan las células del sistema inmunitario, necesitan moléculas para adherirse a esas células de esos tejidos, ¿ya? Ese es el concepto general de una molécula de adhesión, ¿ya? Son sintetizadas básicamente por las mismas células del sistema inmunitario, los leucocitos. Pero también pueden ser sintetizadas por células endoteliales de los distintos órganos donde hay células endoteliales. Y como he dicho, estas moléculas glicoproteicas se van a expresar básicamente en las mismas membranas de los leucocitos, en las mismas membranas de las células endoteliales, ¿sí? Acá juega mucho este concepto de ligando receptor, del cual ya me he comunicado anteriormente con ustedes, para referirme básicamente a ligando, o sea, las moléculas de adhesión pueden hacer bien de ligandos o bien de receptor. Si hacen de ligando es como la llave, ¿no? Una llave. Y si hacen de receptor es como la chapa de esa llave. El receptor entonces va a recepcionar el mensaje que le va a dar el ligando. Entonces las moléculas de adhesión, vamos a ver después, pueden hacer de ligandos o de receptores, ¿sí? Las moléculas de adhesión en términos generales están clasificadas en 3 grandes grupos. Ahora se habla de más grupos, pero en esencia, en lo que respecta a lo que es la función inmunitaria,
porque las moléculas de adhesión intervienen no solamente en el sistema inmunitario, sino en otros sistemas también que requieren de la adhesión celular. Pero en lo que concierne al sistema inmunitario, son tres los grandes grupos de las moléculas de adherencia celular. Uno de ellos son las selectinas, ¿ya? Las selectinas. Selectinas como receptores. Las selectinas son tres. La L-selectina, la P-selectina y la E-selectina, ¿sí? La L-selectina, donde esta parte de acá, C, se refiere a constitutiva, o sea, siempre va a estar presente la L-selectina. Y las inducibles se refiere a que su expresión se va a dar dado por acción de otras sustancias. Determinadas interleucinas, interleucin 1, factor de necrosis tumoral, etcétera, al actuar sobre una célula, va a hacer que esa célula exprese, o sea, produzca una molécula de adherencia. Por ejemplo, la P-selectina y la E-selectina son inducibles por otras sustancias, por interleucinas, entre otras sustancias. La L-selectina, L, viene de que se va a expresar en los leucocitos. La P-selectina se refiere a que se va a expresar en las plaquetas. Y la E-selectina se refiere a que se va a expresar en las células endoteliales. De ahí vienen los nombres, ¿ya? L, P y E-selectina. Estas selectinas actúan como receptores, por lo tanto, tienen que tener sus ligandos, ¿ya? Y los ligandos tienen en común que son sustancias cialocarbohidratadas, sustancias cialocarbohidratadas para las selectinas en general. La N-selectina tiene como ligando a esta sustancia cialocarbohidratada que se expresa en las células endoteliales. Y ahí van a tomar el nombre de glican y de CD34. ¿Ya? Vamos a ver el gráfico. Entonces, tenemos acá las tres selectinas, la L-selectina, la E-selectina y la P-selectina. A las selectinas como tal tienen el clúster diferenciación 62, ¿ya? A las selectinas. La L-selectina será CD62L, ¿sí? L. ¿Dónde se va a expresar? En los leucocitos. Acá tenemos el leucocitos. Leucocitos en general son los glóbulos blancos, ¿no? Glóbulos blancos, los leucocitos. Ahí tenemos a los linfocitos, tenemos granulocitos también. Dentro de lo que es granulocitos, tenemos a neutrófilos, eosinófilos, basófilos, son granulocitos. Y los monocitos también son leucocitos. Y los linfocitos que ya conocemos también son leucocitos. En general, los leucocitos expresan entonces esta selectina, la CD62L, de leucocito. Este es un receptor y su ligando va a estar a nivel de las células endoteliales. Es una sustancia cialocarbohidratada que se llama el CD34. Ya CD34 y el glican 1 también, ¿sí? La E-selectina, llamada CD62E, es selectina porque se llama E-selectina porque se expresa en las células endoteliales. Células endoteliales, ¿ya? Ahí se expresa. Entonces, ahí van a estar las CD62 E-selectina, CD62, CD62. Y van a tener sus ligandos, que son también sustancias cialocarbohidratadas, que se van a expresar en los leucocitos, ¿ya? En los leucocitos.
Entonces, los diferentes leucocitos van a tener sustancias cianocarbohidratadas para la E-selectina. Pero los linfocitos T de memoria también tienen sustancias cianocarbohidratadas para la E-selectina, ¿sí? Y los linfocitos T como tal que están en la piel tienen esta sustancia cianocarbohidratada cuyo receptor, la E-selectina, ¿sí? La E-selectina lo va a reconocer. A este ligando se le llama antígeno leucocitario cutáneo, ¿ya? Y la P-selectina, la P, se va a expresar en la membrana de las plaquetas, Ahí va a tomar el nombre de CD62P, este no es L, es P, de plaqueta, ¿ya? Entonces este receptor va a tener su ligando, una sustancia cianocarbohidratada a nivel de las células endoteliales, ¿sí? Y estas son las tres selectinas, que permiten la unión de las células del sistema inmunitario con el endotelio, células del sistema inmunitario con el endotelio. En algunos casos hace de receptor y en algunos otros casos hace de ligando, ¿sí? Pero las selectinas he dicho que siempre van a ser, acá tenemos, siempre van a ser receptores y sus ligandos son las sustancias cianocarbohidratadas, ¿ya? Y ahora veamos el segundo gran grupo de moléculas de adherencia celular, que son las integrinas, así se llaman, las integrinas. Las integrinas, a su vez, son tres familias: integrinas B1, integrinas B2 y las integrinas B3. A las integrinas las integrinas B1 se le subdivide en BLA 4, 5, 6, la 2 también. ¿Qué significa BLA? Este es un antígeno very late, de acción tardía, ¿ya? Actúan más o menos de 2 a 4 semanas. Very late. Muy tardíamente. Porque las selectinas, vamos a ver después, son las que actúan rápido. Y después vienen a actuar las integrinas y por eso toman el nombre de very late. 4, 5, 6, BLA2. Hay también las integrinas B2, que esas ya las conocemos y se recuerdan. El LFA1, que es el CD11A/18, y el MAX1, que es CD11B/18. ¿Ya? Y las integrinas B3 son el receptor de vitronectina y el receptor glicoproteína 2A, 2B. En términos generales, las integrinas, ¿dónde se expresan? En los leucocitos. En los leucocitos, ahí se van a expresar las integrinas. Pero también puede estar en las plaquetas, ¿sí? En las plaquetas. Entonces, como tal, las integrinas son receptores que están a nivel de leucocitos, fundamentalmente también en plaquetas. Y van a tener como ligandos otras sustancias que se expresan
indistintamente, pero mayormente en las células endoteliales de determinados órganos, ¿ya? Donde van a tomar determinado tipo de nombres. Mejor lo vamos a ver en los gráficos, ¿ya? Entonces, las integrinas, 3 grupos, 3 familias, esas integrinas se van a expresar en los leucocitos, en la célula sistema inmunitario, donde actúan como receptores. Y van a tener como ligandos otras sustancias con otros nombres que mayormente están expresadas en las células endoteliales. ¿Ya? En las células endoteliales. Mayormente, pero también en la matriz extracelular. Veamos las integrinas B1. Entonces, a las integrinas se les llama BLA, ¿ya? Antígenos de very late, de acción tarde, ¿no? Muy tarde. Estas integrinas B1 hemos dicho que es el BLA4, BLA5, BLA6 y BLA6 y se expresan en leucocitos, en células del sistema inmunitario, ahí están. El BLA2 se expresa más bien en las plaquetas, ¿ya? Ahora, estos leucocitos, cuyos receptores son estas integrinas, van a tener como ligandos a sustancias que se expresan en células endoteliales, o bien sustancias que se expresan en la matriz extracelular. ¿Ya? El BLA4 tiene como ligando al BCAN1. Ahí está el BCAN1, que es una molécula de adherencia vascular. Moléculas de adherencia vascular. ¿Qué significa el interleucin 1, 4, factor de necrosis tumoral? Que al actuar estas citocinas sobre la célula endotelial, las va a hacer que esta célula endotelial produzca a este ligando, el BCAN1. ¿Sí? A eso se refiere que son inducibles, ¿ya? Cuando por acción de determinadas interleucinas van a hacer producir a esta molécula, a este ligando, que es el BCAN1, ¿ya? Ahora, el BLA5 y el BLA6 van a tener como ligandos a la fibronectina y a la laminina. Esta fibronectina y esta laminina van a estar en la matriz extracelular. En la matriz extracelular. O sea, en un determinado tejido fuera de las células, allí ha ingresado algún antígeno y entonces van estas células del sistema inmunitario, vamos a ver, pasan las paredes vasculares y después se tienen que adherir a la matriz extracelular. ¿Ya? Ahí van a ir los leucocitos, a la matriz extracelular donde hay un antígeno. Y esta fibronectina y laminina son sus ligandos para estos receptores. Y las plaquetas también intervienen en estos procesos de adherencia celular, ¿ya? Las plaquetas, vamos a ver, expresan el BLA2, que también se llama la glicoproteína 1A, 2A. Este BLA2, glicoproteína 1A, 2A, se une y va a tener como ligando al colágeno que se expresa en células endoteliales. Esta unión de plaquetas con células endoteliales a través de las integrinas con el colágeno se van a suceder en mancha, bastante cantidad de plaquetas, células endoteliales intervienen en estas reacciones y aquí da lugar a que se forme el trombosis, ¿ya? Si no, primero serán microtrombos y después si no se trata serán macrotrombos, ¿no?
gruesos trombos. Y si no circula la sangre por los trombos, ese tejido va a morir, ¿sí? Las plaquetas entonces participan también en el proceso cuando están en una respuesta inmunitaria y los leucocitos son activados y es necesario que expresen sus moléculas para unirse a un célula endotelial, a la matriz extracelular. Estos leucocitos siempre van a liberar sus mediadores inflamatorios y esos mediadores inflamatorios también van a participar en un proceso inflamatorio en la cual las plaquetas se ven involucradas, ¿ya? Entonces, cada vez que hay un proceso inflamatorio, tiende a haber activación de plaquetas y cuando se juntan varias plaquetas es lo que se llama adherencia plaquetaria, se adhieren entre ellos. Y si se adhieren hartos, da trombosis, ¿no? Trombo. Las integrinas B2, llamadas también LFA1, antígeno de función leucocitaria, llamado también CD11A/CD18. Entonces, las integrinas B2 se expresan en términos generales, hemos dicho, en los leucocitos, ¿ya? Ahí tenemos entonces al LFA1, ¿sí? LFA1. Esa es su integrina, que se va a unir a un ligando que es el LICAN1 y que se expresa en una célula endotelial. De igual manera, el linfocito T helper, que expresa el LCA1 también, se une al LICAN1 y de esta manera se va a realizar lo que se llama la presentación antigénica, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando el macrófago presentaba un antígeno al linfocito T helper, lo hacía a través de su complejo mayor de histocompatibilidad 2 al TCR de un linfocito T helper. Para que se realice adecuadamente la presentación antigénica, es necesaria la participación de moléculas de adherencia celular. Y acá las tenemos, el LICAN1 y el linfocito y este receptor integrina el LCA1, ¿ya? De esta manera el T-helper está realizando la presentación antigénica. Igualito el linfocito T citotóxico, a través de su molécula LFA1, se une al LICAN1 expresada en una célula blanco. Célula blanco que le va a presentar a través de complejos mayores de histocompatibilidad 1 al TCR de un linfocito T citotóxico, a que se desencadene la respuesta inmunitaria celular en este caso. Entonces, las integrinas B2 son las que intervienen en la adherencia entre leucocitos, células endoteliales y la extravasación, ¿ya? Integrinas B2. Y acá tenemos las integrinas B2, ya hemos comentado, en la presentación antigénica. Hay otras integrinas B2 llamadas la MAC1 o CD11B/CD18. Esas son las integrinas B2. Un momentito.
Entonces seguimos con las integrinas B2, llamadas también MAX1. Y acá tenemos, se expresan en los leucocitos. Y acá tenemos las MAX1. Siempre las integrinas se expresan en leucocitos. Y sus ligandos a nivel de células endoteliales, el ligan 1. Entonces, esta integrina B2 MAX1 permite la adherencia celular, ¿ya? Adherencia celular con el ligan 1. Los neutrófilos expresan también el MAX1, se va a unir al C3b, es el componente C3b del complemento que se ha unido a una bacteria, ¿no? Que está ingresando a nuestro organismo. Y acá vamos a ver que esta integrina, la MAX2, se une al C3b y va a permitir la internalización de la bacteria hacia el interior del neutrófilo, para que el neutrófilo lo mate ahí adentro, ¿sí? Entonces acá también estamos viendo que interviene en opsonización. Las integrinas B2 también intervienen en opsonización. Actúan como opsoninas, intermediarios para opsonizar, internalizar a la bacteria al interior del neutrófilo. Los MAC1 como tal también van a, no se conoce bien su ligando, pero a las proteínas del complemento, como el fibrinógeno, el factor quinto, va a ser activar estas proteínas de la coagulación y por lo tanto la respuesta de los leucocitos a través del MAC1 va a generar que se produzcan reacciones de coagulación, porque el fibrinógeno es el principal constituyente en formar coágulos de fibrina. Y también las integrinas B2 van a participar en la fagocitosis. Los macrófagos que expresan también el MAX1 va como tal a unirse a un ligando del parásito y de esa manera se va a activar el macrófago y el macrófago va a matar a ese parásito, ¿sí? Entonces acá ya ampliamos un poco el concepto de las integrinas a referirnos a que solamente se refieran a adherencia celular. No solo es adherencia, miren, sino que también participan en opsonización, participan en coagulación, participan en fagocitosis. Y como hemos visto anteriormente, también ya hemos comenzado a ver que participan en la presentación antigénica, ¿sí? Y ahora veamos las integrinas B3. Las integrinas B3. Las integrinas B3 como tal se van a expresar también en leucocitos, pero también en células endoteliales, en plaquetas, y las integrinas actúan como receptores y se llaman receptores de vitronectina, que se van a unir a la vitronectina que está en la matriz extracelular. Entonces va a permitir la adherencia en general de leucocitos con la matriz extracelular, ¿ya? Las integrinas B3 permiten la adherencia de leucocitos con los tejidos extracelulares. Las plaquetas como tal también tienen la integrina B3. ¿Ya? La GB2B es la 3A. Ya, entonces esta es la integrina B3, que se va a unir a un ligando que es el colágeno expresado en una célula endotelial y que de esta manera va a permitir la adherencia de plaquetas, ¿sí? A plaquetas. ¿No? Doctor Wang, buenas tardes.
No, tiene que sacar una cita de la clínica de Lima. Saque usted la cita y ya más tarde me llama. Quedamos. Que se saque la cita y yo le hablo a mi hijo para que le pueda decir. Ya, está bien. Bueno, y como estamos comentando, las integrinas también intervienen, pues, aparte de la adherencia a las células endoteliales, a la matriz extracelular, intervienen también en lo que es presentación antigénica, fagocitosis, opsonización y en la adherencia de plaquetas. Todo lo que es adherencia de plaquetas es que se formen al final trombos, trombosis. Y el tercer gran grupo de las moléculas de adherencia celular son las llamadas la superfamilia de las inmunoglobulinas. Ese es el tercer gran grupo, ¿ya? Esta superfamilia de moléculas de inmunoglobulinas toman el nombre de ICAN1, ICAN2, ICAN3, BCAN, PCAN y MASCAN. La palabra CAN se refiere a moléculas de adherencia celular, ¿ya? La I es intercelular, 1, 2, 3. La I son inducibles, ¿no? La palabra está ahí y en paréntesis significa que son inducibles. Determinadas interleucinas al actuar sobre esas células les hacen aparecer a estas moléculas de adherencia celular. Entonces, esta superfamilia de moléculas superfamilia de las inmunoglobulinas se van a expresar fundamentalmente en las células endoteliales, ¿ya? En las células endoteliales. Y acá van a ser como ligandos, ahí van a estar expresadas como ligandos. Y van a tener como receptores a los leucocitos, ¿sí? Dijimos en las gráficas anteriores que los leucocitos expresaban como moléculas de adherencia celular a las integrinas, y esas integrinas serán receptores, y que se van a unir a ligandos, y esos ligandos a los cuales se unen las integrinas son estas superfamilias de moléculas de inmunoglobulinas, el ICAN 1, 2, 3, el BCAN, el PCAN, el MASCAN 1, ¿ya? Entonces, todo lo contrario. Entonces, la superfamilia de inmunoglobulinas vienen a ser los ligandos de las integrinas. Los receptores serían, acá yo tendría que poner integrinas, ¿sí? Es simplemente lo contrario. Ahora, ¿cómo es que actúan las moléculas de adherencia celular? Son tres grandes grupos que actúan en distintos momentos. El primer gran grupo son estas moléculas de adherencia que se llaman las selectinas. Las selectinas. Hemos dicho que la L-selectina se expresa en los leucocitos, ¿sí? Y esta L-selectina se va a unir a un ligando que se llama el CD34, ¿sí? Y al glican 1 también. Y estas se van a expresar en las células endoteliales. Entonces ahí se produce una primera unión, ¿no? Se produce una primera unión que es laxa, que es débil y que propicia lo que se llama el rodamiento leucocitario. O sea, los leucocitos, las células del sistema inmunitario, se unen a las células endoteliales, pero de una manera lábil,
Y entonces estos CD34 siguen rozando. Siguen rozando. Y en un segundo momento estos leucocitos van a expresar las integrinas. Las integrinas ya permiten una adherencia firme de los leucocitos que se adhieran firmemente a las células endoteliales. ¿Ya? Adherencia firme. Y esa adherencia firme va a permitir que los leucocitos comiencen a pasar, entre las células endoteliales comiencen a pasar los leucocitos, que llevan en su membrana, les permiten pasar. Y estos leucocitos van a llevar en su membrana otras integrinas, como el BLA5-6, que le van a permitir unirse a nivel de la matriz extracelular a la laminina, a la fibronectina, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la extravasación leucocitaria. La adherencia firme y la extravasación leucocitaria está dada por la acción de las integrinas, sobre sus ligandos endoteliales, que son las moléculas LICAN1, etc. Y a través de esto es que van a pasar, a extravasar, ¿ya? Pasan hacia un tejido donde hay a su vez otros ligandos, laminina, fibronectina, y allí van a ser atrapados van a ser atrapados los leucocitos para que ahí desencadenen la respuesta inmunitaria efectora. Hay otro gran grupo de células del sistema inmunitario que son las catherinas. No las voy a tocar porque no tienen que ver mucho con inmunología. ¿Ya? Las catherinas. Esta gráfica ya los hemos visto prácticamente. Almacén de esto. Entonces, siguiendo la clase, tenemos acá un vaso sanguíneo en lo cual los leucocitos están circulando. Inicialmente van a expresar las selectinas y van a realizar el rolling, el rodamiento, ¿no?
comienzan a rodar, a rodar. Y después van a seguir otro camino hacia los células endoteliales. El rodamiento, y después se expresan las integrinas y se adhieren firmemente, ¿no? Se adhieren firmemente y después van a extravasar, y van a pasar a un tejido. En ese tejido va a haber también, que se llama moléculas de adherencia que le permiten quedarse ahí al leucocito que ha extravasado, ¿sí? La vitronectina, la minina, ahí se quedan. Lo cierto es que en este tejido ha ingresado, digamos, un antígeno bien patogénico. Y entonces ese tejido es captado por células presentadoras de antígenos profesionales que lo presentan a los linfocitos T, ¿sí? A los linfocitos T. Y ya después de eso se secretan una serie se activan células T de citoesqueleto. Y ahí van a completar su función fundamentalmente. Los leucocitos que van a eliminar a los antígenos que están siendo llevados por las células dendríticas interdigitantes. Y ahora vamos a ver este segundo gran capítulo que son las quimioquinas. Me van a disculpar, pero ando ocupado con varias cosas. En unos 5 minutos empezamos quimioquinas, ¿ya?
A ver, muchachos, entonces las quimioquinas son también sustancias glicoproteicas. En realidad vienen a ser como un complemento a las moléculas de adherencia celular. Las quimioquinas, estas proteínas, mayormente se expresan en los leucocitos, en las membranas de los leucocitos, y son los que van a dirigir la migración y la quimiotaxis de estos leucocitos hacia los sitios de inflamación. O sea, en esencia, una quimioquina viene a ser como un medio de transporte, algo que a los leucocitos, al hacer este inmunitario, los lleve hacia un determinado sitio. ¿Ya? Son los que los movilizan. Y las moléculas de adherencia son los que finalmente les permiten pasar, ¿no? Pasar de una puerta a otra puerta, o sea, de una casa a otra casa. Eso hacen las moléculas de adherencia celular, permiten la pasada a través de sus receptores y ligandos, ¿no? Y las quimioquinas son las que permiten la migración, que migren, que vayan, que viajen a través de la sangre, a través de la linfa, ¿ya? Que vayan hacia un sitio de inflamación donde esté el antígeno. Pero adicionalmente las quimioquinas intervienen también mucho en lo que es la angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos. También en la proliferación de células hematopoyéticas, o sea, células del sistema inmunitario en buena cuenta. Hay más de 80 quimioquinas hasta el momento, algunas de función bien importante. Las quimioquinas son producidas por todas las células del sistema inmunitario fundamentalmente. Al igual lo que le he venido comentando, pueden ser constitutivas, se producen, siempre van a estar presentes, siempre se producen. Y pueden ser inducibles también porque otras sustancias como las interleucinas, la 1, factor de necrosis tumoral, gamma interferón, lipopolisacáridos, inducen a que se produzcan quimioquinas. Al igual que lo que he venido explicando, para las interleucinas, para las moléculas de adherencia celular, ahora las quimioquinas, tienen que tener sus receptores de quimioquina. ¿Ya? Ahora, la quimioquina como tal siempre se va a comportar como un ligando. Las quimioquinas son como ligandos y sus receptores como tal pues son receptores. ¿Ya? Entonces, la quimioquina viene a ser un ligando, actúa sobre células blanco que portan receptores para esa quimioquina. ¿Sí? Entonces, los receptores están en células blanco, sobre las cuales van a actuar. Acá hay un concepto que se llama la promiscuidad. Se refiere a que las quimioquinas son altamente promiscuas. Se meten al mismo tiempo con muchos receptores.
no es 1 a 1, sino es muchos, ¿ya? De ahí viene el concepto de promiscuidad. Y esa promiscuidad se amplía más en razón de que los receptores de quimioquinas también se pueden meter con muchas quimioquinas, ¿sí? Entonces, la falta es tanto por la quimioquina como los receptores de quimioquina. Digamos, en términos sociales, la promiscuidad está dado tanto para hombres como para mujeres, algo así, ¿ya? Redundante se refiere a que una quimioquina actúa sobre diferentes leucocitos y esos diferentes leucocitos tienen receptores de quimioquinas para diferentes quimioquinas. Eso lo vamos a ver acá en este gráfico. En el entorno pueden ver diversos tipos de quimioquinas y en el centro de una célula pueden ver sus receptores de quimioquinas, ¿ya? El hecho es de que una quimioquina, por ejemplo, acá voy a ver el MIF1, hay 3 quimioquinas que se van a unir a diferentes receptores de quimioquina. Los receptores de quimioquina CCR5, vamos a ver a quién más se puede unir, MIF1 alfa y el RANTES. Acá está el MIF1 beta, que se va a unir también al D6. El RANTES también se va a unir ahí, a otra quimioquina. Para cada uno de ustedes pueden buscar, acá también está el RANTES, acá está el RANTES y se unen a diferentes receptores de quimioquinas, ¿sí? Son diferentes. Acá también RANTES, ¿no? El RANTES se va a unir a otro receptor de quimioquina diferentes. Esa es la promiscuidad. Y un receptor, estos son los receptores, y un receptor se pueden unir a muchas quimioquinas, ¿no? CCR3 se puede unir a estas distintas quimioquinas. Entonces hay promiscuidad entre las quimioquinas y sus receptores de quimioquinas, ¿sí? Las quimioquinas van a actuar entonces sobre un receptor. La quimioquina es un ligando que va a actuar sobre un receptor expresado en una célula blanca. Esos receptores de quimioquinas van a funcionar también activando vías de señalización y al final de cuentas activando sobre todo el influjo de calcio. Lo más evidente es que la quimioquina al actuar sobre su receptor de quimioquina induzcan activación de esta célula con consumo de calcio, se forma inositol trifosfato, cadenas. ¿Y cuál es lo más importante en la quimioquina? Al actuar la quimioquina sobre su receptor, que sigue el camino del receptor 1, y después viene la activación de la polimerización de la actina. Entonces, cuando se polimeriza la actina, son fibras elásticas contráctiles, son justo los que van a permitir el movimiento de ese leucocito, ¿ya? La quimioquina, al actuar sobre su receptor que está en un leucocito, va al final de cuentas lo que va a permitir es que se active la polimerización de la actina, ¿ya? Y de esa manera el leucocito va a efectuar la quimiotaxis, se va a poder desplazar. Es así como actúa la quimioquina sobre su receptor, básicamente activando la actina.
Las quimioquinas tienen 4 grandes grupos. La alfa-quimioquina, la beta-quimioquina, la quimioquina C y la quimioquina CXXC. La alfa-quimioquina está representada por CXC. Estas C se refieren a la quimioquina y, a 2 restos de aminoácido cisteína. En el medio, un otro aminoácido que puede ser cualquiera, de los 20 aminoácidos, pero estos son de cisteína, ¿ya? Entonces, estas alfa-quimioquinas pueden ser distintas, diversas, interleucina 8, la GCTP, ya, ahora sus receptores de estas quimioquinas, sus receptores van a estar expresadas en determinadas células blanco. Por ejemplo, los neutrófilos, su receptor se va a llamar CXCR1. El CXC viene de acá, de la quimioquina, CXC. Y el R1 viene del receptor, ¿ya? Receptor 1 de esta. Los neutrófilos lo expresan. Los neutrófilos tienen 2 receptores de quimioquina, el CXCR1 y el CXCR2. Receptor 1, el receptor 2 de esta alfa-quimioquina. Las alfa-quimioquinas también actúan como factores angiostáticos, o sea, crean neovascularización, formación de nuevos vasos sanguíneos. Ahora, la célula dendrítica del Langerhans también expresa un receptor CXCR4 que se va a unir con el SDF1. Vamos a ver después la función de esta quimioquina sobre la célula dendrítica. Las beta-quimioquinas se les representa por 2CC, 2 aminoácidos de cisteína que no son separadas por nada, o sea, no son separadas por otro aminoácido, ¿ya? Están juntitas. Las CC, las beta-quimioquinas, los aminoácidos de cisteína están juntos en su región terminal. A estos pertenecen el eotaxin y el rantes. Este eotaxin y rantes tienen sus receptores CCR3 que se expresan en los eosinófilos. Hay otras también, el M1 alfa. Entonces, el M1 alfa rantes, que también tiene sus receptores en eosinófilos, el CCR1, ¿ya? Esos 2 tal vez sean los más importantes beta-quimioquinas, el eotaxin, el rantes, el MIF1 alfa. ¿Ya? Y entonces esos van a tener sus receptores en los eosinófilos, el CCR1 y el CCR2. Ya saben, CC viene de acá de quimioquina, ¿no? 2 aminoácidos de quimioquina juntitos con un receptor 1, 2 y 3. Este gráfico todavía es un poco más complejo para graficar las quimioquinas y sus receptores. Por ejemplo, la célula sistema inmunitario, acá tenemos eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos T activados. Y estos eosinófilos van a tener que son estas quimioquinas, van a tener sus ligandos, sobre todo a nivel de las mucosas digestivas.
Entonces ahí van a tener el nombre de CCR1 y CCR3. ¿Sí? Así son los receptores. Y ahí se junta el eosinófilo. El basófilo tiene sus receptores CCR2, CCR3. Naturalmente que sus quimioquinas son diversas, que tienen los eosinófilos, los basófilos. Y los receptores son pocos. Los monocitos tienen como quimioquinas, miren, diversas quimioquinas que tienen que unirse a sus receptores. Todos son CC. Linfocitos T activados CC. El CC es el tipo 2, dijimos, ¿no? Y todas las quimioquinas. Los linfocitos T en descanso, las células dendríticas interdigitantes, los neutrófilos, las células natural killers. También sus receptores y sus diversos tipos de quimioquinas. Entonces, las quimioquinas son las que permiten que los leucocitos viajen y en un segundo momento los leucocitos comienzan entonces a rodar. Después se produce su adherencia firme y una vez estando en la luz, a la luz la luz del vaso van a pasar, se adhieren a las células endoteliales y van a extravasar y pasan los leucocitos. Ahí se supone que van a unirse a los microorganismos, a los microorganismos que ingresaron a ese tejido para que puedan eliminar al hacer sistema inmunitario, para que puedan ser eliminados. Ahora, las quimioquinas como tal, las diversas quimioquinas, no vamos a entrar en detalle, las quimioquinas también intervienen en enfermedad autoinmune, igual que las células de adherencia celular. Cuando una determinada célula del sistema inmunitario quiere localizar a un determinado tejido donde está ubicado ese antígeno, entonces echan a funcionar en un primer momento los leucocitos a las quimioquinas, ¿ya? Entonces, las diferentes células del sistema inmunitario, neutrófilos, células T, monocitos, entre otros, estos van a permitir que se desplacen los leucocitos hacia un determinado tejido, como por ejemplo puede ser el pulmón, puede ser el riñón, puede ser las articulaciones, pueden ser los vasos sanguíneos o el intestino delgado. Hacia todos esos sitios pueden dirigirse las quimioquinas y después en un segundo momento ya entrarán las moléculas de adherencia que les permiten pasar a los leucocitos. En todo esto, en todo este acontecimiento, las quimioquinas y las moléculas de adhesión pueden participar, o sea, en la quimiotaxis y en la pasada extravasación hacia un tejido equivocadamente. O sea, puede ser
de que estos se activen, las moléculas de adherencia y las quimioquinas se activen y hacen que los leucocitos, el sistema inmunitario, vayan hacia un tejido equivocadamente, nos autoagredan y nos causen enfermedad autoinmunitaria. Entonces, en conclusión, las quimioquinas y las moléculas de adherencia también participan en las enfermedades autoinmunitarias en forma equivocada, cuando había un antígeno equivocado que desencadena su producción. Esta diapositiva, para que vayan viendo, se refiere al virus HIV, ¿no? Entonces hay dos tipos de virus HIV, uno que se llama el M trófico, que tiene trofismo por los macrófagos. Ahí se mete el HIV, ¿ya? Se mete. Para que el HIV pueda ingresar a los macrófagos, o bien puede ingresar a los linfocitos T helper, van a necesitar de un receptor y de un correceptor, ¿sí? Entonces, el virus HIV trófico tiene como principal glicoproteína dominante la GP120, ¿sí? Tiene también a su ladito una asa B3. Para que este virus M trófico ingrese a una célula, a un macrófago, se necesita que se tenga el receptor, el CD4. ¿Ya? Y tenga como correceptor una molécula llamada el CCR5, que es el de correceptor. Y de esta manera, este virus HIV-M trófico va a ingresar a esta célula. ¿Ya? Porque esta célula tiene el receptor CD4 y el correceptor CCR5. Esta célula de acá, que expresa el CD4 y el CCR5, se va a llamar el macrófago. Por eso es HIV-M trófico. Tiene el trofismo por el macrófago. ¿Ya? Gracias a que tiene esos receptores. Ya comentamos que si se trata de curar el virus de HIV bloqueando el virus o sus correceptores, eso se puede lograr neutralizándolos con anticuerpos monoclonales, ambos receptores. ¿Ya? La industria farmacéutica produce anticuerpos monoclonales específicos contra determinadas proteínas. Entonces, pero el hecho es de que ya se han utilizado estos tratamientos de bloquear el CD4 y de bloquear el CCR5, pero no han dado resultados. La razón es que el virus ya cuando ingresa a estas células, ya no hay nadie quien lo saque de ahí. O sea, cuando ya están los ácidos nucleicos insertados, RNA, ahí cualquier rato comienzan a codificar y a producir proteínas que a ellos les interese. Ese es para el virus M trófico. Y para el virus T trófico, este virus es trófico para los linfocitos T helper. El linfocito T helper tiene el receptor CD4 y tiene el receptor tiene como correceptor al CXCR4. ¿Ya? Entonces, el virus a través se va a unir al receptor CD4, miren, se une, y también se va a unir al correceptor CXCR4, y es así como pueden internalizarlo
al virus. Lo internalizan hacia adentro, ¿ya? Hacia adentro de los leucocitos T helper. Ahora, entonces el virus, para que pueda ingresar a nuestros linfocitos T helper 4, necesita que los linfocitos de Calpo tengan el CD4 y el CD28. Si falla uno de los dos, por gusto. No. Falla uno de los dos, el LFA1. ¿Dónde estamos? Allá, si falla el CD4 o el CXCR4, entonces por ese, si fallan, se los anulan. Anticuerpos monoclonales permiten anular a estos receptores para que ya no se permita el ingreso del virus a nuestras células, pero ya es muy tardío. Ya les dije que una vez que el virus ingresaba a estas células, se apoderaban del material genético, ahí comenzaban a proliferar en cantidades. Ya. Ya nada más, chicos, si tienen preguntas. ¿Me escuchan? Sí, doctor, Sí, sí, le doctor. escucho. Doctor, una consulta. Sí. Doctor, creo que nos pueda subir las diapositivas, pero, o sea, creo que nos pueda subir en esta oportunidad todas las diapositivas de la fase juntas para poder ir anotando, porque a veces algunos de mis compañeros y a mí nos gusta ir tomando notas mientras usted va explicando. Ah, ¿quiere que le pase junto a las 4? Sí, las de la fase. Sí, por favor, doctor. Miren, si quieren les voy a pasar, pero es que ya no tengo el tiempo para de una vez a todas agregarles algunas cosas, pero les voy a pasar tal como está. Y en la teoría ya les agregaré nomás algunas cosas. Sí, doctor, está bien. Gracias. Ya nos vemos, muchachos. Que les vaya bien. Cualquier cosita a través de su delegado en esto me avisan, ¿ya? Ya, doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.